a, a su carrera política, le están haciendo daño a un proceso político que es importante consolidar. Bueno, lo tengo en línea al intendente Horacio Quiroga, por supuesto políticamente conocido en su ciudad como el Pechi Quiroga. Intendente, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto por esta comunicación. Muchas Gracias, gracias. gracias. Intendente, usted dijo ayer una frase que me alegró el día. Si son los dueños que presenten el título de propiedad, ¿qué le pasa al gobernador de la provincia y a la justicia en esa provincia que tiene esta vocación mapuchista sistemática de ignorar el rigor y el peso de las leyes? Bueno, a mí también me causa placer que usted haya utilizado el término mapuchista, porque una cosa son los mapuches y otra cosa el activismo mapuchista, que se encarga de llevar adelante una acción sobre la base de que se creen un pueblo y una nación, por lo tanto son dueños de un territorio. Yo lo primero que quiero reafirmar es que constituimos el pueblo argentino dentro de la nación argentina y nuestro territorio es el territorio nacional. Pero parece ser de que lo obvio es muy difícil de explicarlo. Entonces, frente a esto, lo que menos sirven son los títulos, y ellos, los que hacen activismo mapuchista, se creen con derechos y son los dueños de alguna superficie, que muestren la escritura, si el poseedor del título es el dueño del bien. Entonces acá, en un acto de prepotencia y de extorsión, lo que hacen y practican el activismo mapuche, condicionan a los gobiernos que les cuesta tomar decisiones. A veces me dan ganas de preguntarles, ¿cuál es la parte que no se entiende? Que me lo expliquen. Yo creo que es necesario, primero, resolver este tema y discutirlo con franqueza y hasta con rigor histórico, claro, sobre todo cuando se habla de pueblos originarios o preexistentes. Y alguien le tiene que poner el cascabel al gato, porque algunos se hacen los sensibles con los reclamos del activismo mapuchista, pero son sensibles con recursos del Estado, y así es muy fácil. Si hay una nación que ha sido respetuosa de la diversidad etnia, cultural y de todo tipo, ha sido la nación argentina. Entonces, los integrantes de la Confederación Mapuche, RAM, o como carajo se llamen, avanzan hasta donde se los deja. Sí. Y la verdad que han avanzado bastante. Bueno, han avanzado bastante en parte porque hay una gran tilinguería política. La otra parte, que la conversamos con usted en una entrevista anterior, para mí tiene que ver que al empezar a desplegarse el potencial económico de Vaca Muerta y otras regiones de la Argentina, que ha construido esta civilización de blancos, ¿no? Llevando dinero, capital, tecnología, conocimiento y cultura. Bueno, la verdad que estos no van por páramos, estos van por lugares donde hay posibilidad de hacer mucha plata. Ellos tienen una precisión casi quirúrgica, de acuerdo a lo que dicen, inspirado por una machi, que es una joven de origen mapuche de 16 años, que debe tener un gran conocimiento del mercado inmobiliario, porque los lugares que ocupan son de alto valor inmobiliario, o si no, un gran conocimiento de producción de hidrocarburos, porque o van a los grandes lugares de un gran valor inmobiliario o se van a donde hay gas y petróleo. Y la verdad, este es un problema que también se tiene del lado chileno. Y yo lo que creo es que habría que incluir en la agenda bilateral entre las cancillerías argentina y chilena este tema, porque yo todavía tengo muy presente en mi memoria el caso Aigo, y estas son las dos caras de la moneda. Aigo era un sargento de policía de origen mapuche, pero no hacía mapuchismo. Se sentía argentino, un servidor público, sargento de policía en Junín de los Andes, y dos revolucionarios de izquierda de la RAM lo acribillaron a balazo. Y se cruzaron del lado chileno y todavía no se lo ha encontrado. Y estas son las cosas que indudablemente nos sacan de una lógica que en realidad lo que pretenden darle una interpretación forzada, le falta lógica. Sí, sí, por Entonces, creo que en el caso de Vaca Muerta,
Hoy está pasando de que los costos no explícitos ponen a los inversores en una situación incómoda, y a veces debe negociar con la comunidad y pedirle permiso para ingresar a los yacimientos. Y parece ser de que ellos todavía no tienen en claro que la nación argentina, a partir de 1888 u 89, votó la ley 1867, que era la ley de llevar adelante la campaña al desierto para recuperar tierras que estaban invadidas, y donde araucanos, que eran indígenas que venían del otro lado de la cordillera, llegaban en sus tropelías hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Podríamos tomar como referencia, por ejemplo, la localidad de Los Toldos, que se llama Los Toldos porque hacían las tolderías de tal manera que al regreso de los malones, que volvían a Chile con todo lo que habían robado, la hacienda que habían robado, más los cautivos y cautivas, volvían y hacían los toldos, las tolderías, para que ahí se queden los ancianos y los enfermos a morir, porque no iban a aguantar el viaje de vuelta. Sí, Cuando se terminó la conquista del desierto, que algunos con una gran ignorancia, yo no sé por qué, porque les gusta ser progresista, yo también soy progresista porque quiero el progreso, pero estos progresistas que a veces dicen cualquier cosa son progresistas de la boca para afuera, pero además son pobrecistas de la investigación, de la historia y del análisis de lo que ha pasado en Argentina. La conquista del desierto, que se llevó adelante con la presidencia de Nicolás Avellaneda, a través del general Roca, que era responsable como ministro, significó que la conquista incorporaron para la Argentina 15.000 leguas, que hasta el momento estaban expuestas a la depredación de los malones, y desaparecieron a partir de la conquista del desierto. Además, allí se radicaron lugares muy importantes como Chosmalal en su momento, Nicolás Avellaneda, Roca, Fortín Cobunco, por ejemplo. Claro. Pero además incorporaron extensiones, todas estas extensiones se incorporaron a la riqueza nacional, y hoy algunos lo critican con una gran ignorancia, pero además, cuando se habla de derechos humanos y demás, quiero recordar, y lo digo con rigor histórico, que fueron rescatados unos 500 cautivos que sobrevivían en las tolderías tratados como esclavos o como elemento de canje para los rescates. Fíjate, tienen bastante experiencia en ser extorsionadores. No, sin ninguna duda. De ahí, ¿cómo? No, digo, sin ninguna duda que esto es así. Lo que ocurre es que me parece a mí que en este sentido, no sé, yo todavía pensaba, digo, habría que decretar el año de los próceres, ¿no? Y dedicar un año íntegro a hacer una gran reconstrucción de la historia de nuestros próceres, incluido, por supuesto, el general y expresidente Roca. Y nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo a Osvaldo Bayer, porque lo hemos buscado por todos lados, pero nunca se pudo. Porque yo querría preguntarle, digo, él es un poco el creador ideológico de todo esto, ¿no? Del odio a Roca, de la teoría del genocidio, una teoría que no hay elemento histórico que la pueda sostener por ningún lado. Si cuando los pueblos indoeuropeos que venían desde la meseta llegaron a lo que hoy es Europa y ocuparon los territorios que hoy constituyen Alemania, habría algún habitante originario al que le quieran los alemanes devolver algo, ¿no? Yo creo que Walder, si fuera más objetivo, tendría que ver el genocidio que hicieron los malones en la Argentina. Y donde mataron a un montón de criollos o inmigrantes que habían llegado a nuestra tierra con la única voluntad de colonizar, simplemente llevando adelante el desarrollo, y que lo hicieron, y sin embargo muchas veces fueron atacados por los malones. Pero yo les recomiendo que lo entrevisten a Gerardo Bartolomé. Gerardo Bartolomé es un escritor apasionado de la Patagonia, y entre otras obras tiene uno que se llama El límite de las mentiras, que habla de otro prócer que no ha sido muy tenido en cuenta en la historia argentina, tal vez porque no tenía ni sotana ni uniforme, que es el perito Francisco Pascasio Moreno, que no tengo ninguna duda,
que en gran parte por Francisco Pascasio Moreno nosotros nos perdimos gran parte de la Patagonia, yo diría desde el Valle del Lácar, hoy San Martín de los Andes, hasta Futaleufú, incluyendo el lago argentino. No tengo ninguna duda, yo les recomiendo que si tienen la posibilidad lo entrevisten a Gerardo Bartolomé, que además escribió un libro que es La traición de Darwin, que vale la pena. Entonces, terminemos de una vez por todas con esto de tener una lengua larga y una y neuronas muy chicas que nos hablan porque tienen algo que decir. Y además, ¿sabes qué lindo es estar del lado de los mapuches, mal llamados mapuches, además? Porque en realidad son araucanos, y yo en eso les recomiendo que lo investiguen en un lugar que está al alcance de todos. Diccionario Sopena, sí. Página 2143, dice mapuche, y después dice del araucano, dice tribus de indios araucanos que habitaban la región de Chile correspondiente a las actuales provincias de O'Higgins, Santiago y Valparaíso. Sí, sí, sí. Bueno, Claro, ¿no? ir a los libros a veces parece dificultoso en este mundo contemporáneo. Le cambio de tema y le voy a hacer una pregunta de la realidad política. ¿Qué lectura está haciendo usted de esta situación compleja, enojosa y también con perfiles auténticamente escandalosos de la financiación de campaña de María Eugenia Vidal? A mí me parece que todo este tema de las campañas llega un momento que es imposible controlarlas, por lo visto. No es nuestro caso, porque son tan austeras que no hemos tenido nunca ese problema. Además, los que han puesto plata son muy pocos, porque durante mucho tiempo acá ha gobernado más de 50 años el Movimiento Popular Neuquino, que a ellos les resulta bastante fácil conseguir guita. De hecho, están teniendo problemas como sucede en la provincia de Buenos Aires. Esto yo creo que hay que auditarlo, pero también hay que blanquearlo. A ver, ¿con qué se va a hacer campaña a los partidos políticos una vez por todas? Claro. Y que cada uno lo tenga que decir, y que las empresas, obviamente con la reglamentación que establece, que las empresas que son proveedoras contratadas por el Estado y demás, no pueden hacer aportes, pero esto hay que blanquearlo de una vez por todas, pero al mango. No debe existir ni tiene que estar teñido de sospecha el resultado de una elección, y lo digo por haberlo padecido acá en mi provincia, donde si bien es cierto de que no hay empresas que le aporten, pero hay un Estado que lo refundieron y lo quebraron. Reparten en momentos de la campaña, en la del 2015, bonos de 10.000 mangos por cada uno de los punteros, que a su vez tenían que llenar una lista de cada uno de esos que le daban 10.000 mangos para comprar materiales, canjeables por materiales, que tenía que llevar 20 cada uno, que es lo que ellos le llaman el voto seguro. Esto es mucho más grave. Sí, sí, O sí. bien 5.000 pesos en bonos para hacer canjeable en algunos supermercados, donde una persona iba y gastaba 6.500 y tomaba 1.500 y los otros 5.000 te lo pago con este bono de la provincia, y ahí podían llegar a meter desde una cajita de vino o lo que sea. Sí. Ahí sabe qué pasa. Eso es mucho más preocupante. Ahí hay una desventaja cultural. No sé por qué, pero buena parte de la sociedad argentina, aún la que no es votante del PJ, le descuenta al PJ o sus variantes la inhabilidad moral. Y no tiene el mínimo espacio de perdonársela a los que no lo son, sobre todo porque en general se paran sobre la cuestión de la habilidad moral para gobernar y administrar la cosa pública, ¿no? La habilidad moral es un tema que no es judiciable, ¿no? Obviamente. La habilidad, porque por ahí se entrecortó. La habilidad moral, los que la interpretan y le dan valor en sí mismo es el ciudadano cuando va a votar. Sí, sí, obvio. Que yo creo que la gente tiene que saber que tiene que ser mezquino con su voto. En primer lugar, porque es personal e intransferible. Sí, sí. Tiene que darle uno el apoyo a quien cree que puede interpretar sus deseos para su pueblo, para su paraje, para su ciudad, para su provincia, para su país. Pero hay que partir de la base, y no con el concepto que hemos tenido nosotros de que los votos se pesan por kilo.
Tráeme 5 toneladas de carne para que voten. Cortémosla porque así nos ha ido. Sí, 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 por supuesto. El voto es un elemento fundamental donde cada uno se tiene que apropiar, y el que no decide por sí mismo, yo diría que es más habitante que ciudadano. Bueno, otro día que conversemos hablemos de eso. Yo sostengo hace muchos años que en el tránsito de la construcción democrática hay que propender a la construcción de ciudadanía, y dejar la teoría del habitante, del que Totalmente. todo el tiempo se mira al ombligo pensando que este es el peor lugar del planeta y que el dorado de la felicidad está en otro lugar, ¿no? Es todo un Y desafío. disculpame una Sí. reflexión si tengo un minuto. Sí, cómo no. La ley Peña de 1912 fijaba criterio como el voto obligatorio, secreto y universal, que me parecía que era un avance extraordinario. Hoy la versión siglo XXI, no hay ninguna duda que también puede ser la boleta electrónica, que no es lo mismo que el voto electrónico. Pero yo creo que tiene que llegar un momento que hasta tenemos que estudiar la factibilidad de que se defina un día para poder votar, sea domingo, lunes, martes, jueves, el día que sea, y que sea un acto natural, no que sea un día domingo, que además hay que cerrar la escuela para desinfectarla. Nosotros, es increíble, todavía nos seguimos rigiendo por principios del año 1912. Así es, así Y es. hasta que, dentro de mi concepción liberal, porque acá nosotros tenemos siempre un significado distinto para las palabras. Porque cuando te preguntan, vos sos liberal, sí, en lo económico, ¿no? A ver, el liberalismo es liberalismo. Claro. Absolutamente. Nosotros le decimos hasta humedad a la sequía, le decimos. Intendente, si me permite, un abrazo a la distancia, que tenga una gran jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes, han sido muy amables. Hasta luego. El intendente de la ciudad de Neuquén, el Pechi Quiroga, todo un personaje.